Continuamos en cercanía con nuestra profe que hoy nos está dando un programa magistral. ¿Cómo se puede mantener la motivación y la disciplina en los estudiantes desde la práctica docente? A ver, la motivación es algo que ellos tienen. Las personas dicen, no, vamos a motivarlos. Todos están motivados, todos tienen la motivación dentro, pero hay que despertárselas. Ahora, una vez despertada esa motivación, para mantener la disciplina, el profesor tiene que constantemente ser un profesor creativo. Si no eres un profesor creativo, se cae. Se cae la motivación, porque no puedes venir al aula a decir lo mismo de la misma forma. Incluso teniendo en la misma mañana 3 turnos, no todos los turnos son iguales. Claro. Y en un turno de clase a lo mejor tú tienes que ser un poquitico, hacer un preámbulo un poquitico más grande. Por ejemplo, yo que trabajo en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 12, ya en el turno de las 12 que termina casi a la 1, es un turno donde ellos están cansados, tienen hambre. Yo no puedo hacer la misma dinámica de las 8 de la mañana. Y todo eso es la puesta en escena de la clase. Profe, ¿y qué importancia tiene la preparación pedagógica entre colegas para mejorar la enseñanza musical en Cuba? A ver, la preparación pedagógica sí lleva mucho trabajo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos forma como intérpretes, no como profesores. Al final, por defectos, somos profesores. Pero incluso es una paradoja, porque cuando tú te quieres referir a un buen músico, tú te refieres a ese buen músico como un maestro. Como un maestro. El maestro Fran Fernández, por ejemplo. El maestro José Loyola. Sin embargo, la carrera tiene un perfil de intérprete. Muchos profesores tienen la formación de interpretación y es verdad que es un buen espejo donde los alumnos se pueden mirar, pero hay herramientas pedagógicas que no pueden faltar y estamos un poco carentes de eso, de aquellas herramientas pedagógicas, de aquellas herramientas de la psicología, de tener en cuenta las edades, de tener en cuenta la edad que tiene el niño que tenemos delante, de tener en cuenta de que la carrera, voy a hablar de la música, es muy dura y se empieza desde los 8 años, 3er grado. Eso es en La Habana. En otras provincias ese niño de 3er grado tiene que ir becado. Sí. Entonces, ese niño que está becado, que a lo mejor extraña a su mamá, quizás en una clase, en la primera y en la segunda clase yo no entro con el contenido. Yo lo tengo que estar motivando, lo llevo por la escuela, le digo qué lindo suena el piano, le enseño un video de alguien tocando piano. Y así hay varias herramientas. Hay muchas cosas de las que nos podemos auxiliar y no nos auxiliamos, porque nuestra enseñanza en general tiene un defecto, que es dar por hecho cosas. Yo no puedo dar por hecho que un alumno que entró porque le gusta el piano tiene que adaptarse a la escuela. No puedo dar por hecho que un alumno que entró por fagot le guste verdaderamente el fagot o le guste verdaderamente el clarinete. Porque, por ejemplo, voy a hablar nacionalmente. Si un alumno vive en una provincia donde no hay una orquesta sinfónica, no tiene por qué saber cómo suena un fagot solo. Pero entonces, volviendo al teléfono, quizás yo le pongo un video de un solo de fagot y le digo, mira, qué lindo este video. Todos los instrumentos tienen importancia porque la gente ve al piano como solista, pero en algún momento hay obras escritas que es donde ese instrumento que la gente no conoce toca de pie porque hace un solo, donde todo el mundo está callado y ese instrumento florece. Entonces ahí vemos el fagot, la trompa, el oboe. El estudiante después le gusta, pero tengo estudiantes que ya están en el ICE y se han graduado que me dijeron, profe, a mí me empezó a gustar el oboe en 2º y en 3er año porque era un instrumento que yo no conocía. Y eso no tiene por qué pasar, por ejemplo.
¿Cómo se puede trasladar la exigencia del aula a un espacio digital? Bueno, la exigencia del aula al espacio digital lleva dos cosas. Lleva innovación y humanización. Tú tienes que humanizar ese producto digital porque no estás presente, pero también lleva una innovación para tener profundidad. O sea, tú profundizas en el contenido, pero con una voz humana, porque no puede ser que tú tengas un papel o un contenido que sea en blanco. Por ejemplo, yo he hablado de neurociencia, pero yo he hablado de neurociencia no como cuando estoy dando una clase. Yo he hablado de neurociencia desde el por qué sucede esto. Y después caigo a lo mejor en la palabra, quizás. Cuando yo hablé de la mielina, que es lo que hace que haya consolidación de la memoria, bueno, yo no hice todo el proceso. Yo puse un video, pero cuando yo hablé de la mielina en Facebook, yo hablé como una autopista de alta velocidad. Cuando la mielinización, que es lo que hace que una persona pueda recordar, es robusta, pues entonces hay una carretera de alta velocidad, porque es un cable que llega rápido. Sin embargo, cuando hay una pobre mielinización, porque la persona no puede recordar, entonces ahí yo puse, es un cable donde hay pequeñas chispitas que no llegan. Al ver esto, pues entonces la persona relaciona recordar con no recordar. Porque yo no podía hacer una explicación neurofisiológica en ese momento. Lograr un resultado efectivo en el instrumento no es solo una cuestión de voluntad o repetición. Es un proceso biológico real donde la habilidad técnica se construye físicamente dentro del cerebro. El protagonista de esta construcción es una sustancia llamada mielina. El éxito de una sesión de práctica depende de cómo el cerebro gestiona esta sustancia. Imagina que las neuronas son cables eléctricos que envían mensajes desde el cerebro hasta los dedos. La mielina es el aislamiento que envuelve esos circuitos. El estudio efectivo transforma un camino de tierra en una autopista de alta velocidad. Cada repetición exitosa añade una capa de mielina permitiendo que la señal viaje 100 veces más rápido, con precisión y sin esfuerzo. En el estudio con errores, la señal es lenta y ruidosa. Si se repite un error, el cerebro mieliniza el error, fijando un mal hábito físico. ¿Y qué papel juega la familia en este proceso de formación musical de un estudiante? Bueno, la familia, que es algo, la familia hay que educarla todavía muchísimo, porque los padres temen que como su hijo, como ellos no son músicos, pues ellos temen que su hijo se pueda atrasar porque ellos no lo pueden ayudar. Entonces, ¿qué hacen? Que algunas veces atormentan al estudiante de música. Eso no te sale. O sea, el lenguaje que usan los padres a veces no es todo lo asertivo que tiene que hacer. Sin embargo, cuando el padre se acerca en modo de acompañamiento, cuando el padre le dice, ay, me parece que mejoraste esto, pero a mí me parece que debías estudiar más eso, no es lo mismo que decirle, tienes que estudiar, vas a suspender, o sea, hay mucha diferencia ahí. Yo pienso que el acompañamiento positivo de los padres es fundamental. El padre tiene que acompañar, pero acompañar de una manera positiva, de una manera de dar, no dar falsas esperanzas, pero sí dar aliento de que sí va a salir, incluso cuando el resultado del examen no es el esperado. No es que por qué no sacaste 100, que mira, te quitaron tantos puntos, sino decir, para la próxima prueba vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo.
Eso es muy importante, porque el estudiante se va a sentir muy solo si el profesor le dice, tiene una reacción un poco negativa con respecto a cómo salió, y que cuando llegue a la casa el padre también. Tiene que haber un punto medio. Hay que comprender algo, el estudiante de música es un estudiante que está muy ocupado, tiene muchas asignaturas. Todos los profesores creen que esa asignatura es la más importante. Y este estudiante como responde a figuras de autoridad, porque un profesor es una figura de autoridad, quiere complacerlos a todos. Y no es posible complacerlos a todos en el mismo momento. Es imposible. Bueno, ya le dimos un mensaje a los estudiantes y ahora quisiera un mensaje para esos padres que quizás por no tener un conocimiento musical, no tienen herramientas, no saben cómo lidiar con ese proceso para sus hijos. ¿Qué le diría? Bueno, a esos padres yo les diría que acompañar el proceso de sus hijos, tanto para ellos como para nosotros, no es un trabajo, no es una tarea, es un privilegio. Muchas gracias, profe. En Cercanía siempre buscamos estar próximos a ustedes. Por eso, compartimos nuestras vías de comunicación para que cada televidente pueda hacerse presente en este espacio. Pueden escribirnos a la dirección postal Canal Educativo, Programa Cercanía, Calle P, entre 23 y Humboldt. Código postal 10.400, Vedado. También pueden hacerlo a través del correo electrónico programacercanía@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Telegram e Instagram, bajo el nombre Cercanía. Y con respecto a la posición que tienen los estudiantes, ahora más que nunca en estos tiempos donde la tecnología se utiliza tanto, que es esta, por ejemplo, donde te duele el cuello, la cervical se afecta. Bueno, a ver, has hecho una pregunta clave. ¿Qué pasa con las cervicales? Nosotros tenemos 6 vértebras cervicales, pero 3 están dentro de la base del cráneo prácticamente. Entonces la parte visible del cuello, o sea, el cuello no es lo que nosotros vemos. El cuello comienza en línea recta con la mandíbula, o sea, dentro. ¿Qué pasa cuando tú vas bajando la cabeza? Estás cargando tu propia cabeza y se va duplicando el peso de la cabeza. Y cuando tú haces esto, tú estás cargando en una estructura tan pequeña como 6 vértebras, estás cargando tu propia cabeza. Entonces ahora mismo hay mucha rectificación de la columna cervical por esa razón. Hay estudiantes con cabeza adelantada, que quiere decir esos estudiantes que que no pueden hacer esto. O sea, sabemos que la oreja y el hombro tienen que tener una relación, pero eso incluso afecta la concentración, porque cuando no hay una verticalidad de las 6 áreas respiratorias del cuerpo, cuando la coyuntura del cuello no está recta, no llega el oxígeno bien al cerebro. La otra parte, todo se hace con los pulgares. Existen bolígrafos que tienen para escribir. De hecho, las personas muy mayores escriben con este dedo, ¿verdad? Bueno, eso es mucho más sano que escribir con los pulgares. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos el flexor corto del pulgar. Si es un estudiante de música, el flexor corto del pulgar lo utiliza para todo. Si es un estudiante, por ejemplo, de saxofón, que aguanta el saxofón con sus pulgares, además de aguantar el saxofón con sus pulgares, además de tocar piano con los pulgares porque estudia piano, pues entonces también lo utiliza de esa manera. De esa manera muchas veces con el antebrazo contraído, porque no es así, no, es antebrazo contraído. De hecho, hay una nueva enfermedad inflamatoria que se llama wasapitis, precisamente por la alteración de los flexores cortos del dedo pulgar. El dedo pulgar es un dedo que se tarda muchísimo en recuperarse porque tiene una gran representación cortical.
la representación cortical de nuestro cuerpo está en el cerebro. Según nosotros usemos más un órgano, está representado más grande. En personas que no se dedican al arte, van a estar representadas las manos, la boca por el lenguaje, las manos por la vida cotidiana, y hay menor representación del torso, de las piernas. Ahora, en un instrumentista va cambiando. Por ejemplo, un cantante lírico, un instrumentista de viento tiene mayor representación de la laringe y tiene mayor representación de los pulgares. Un pianista tiene gran representación de las manos y así va cambiando. Los actores tienen representación de la laringe, del área de Wernicke, del área de Broca. ¿Por qué? Porque trabajan con el lenguaje, trabajan con el lenguaje hablado y trabajan con el lenguaje estructurado. Esas áreas son más grandes. ¿Por qué? Porque utilizan la laringe, que le pasa también a los cantantes que vienen siendo actores. Igual. Entonces, ¿cuál sería la posición correcta de la cervical? Que me dejaste con esa duda y la quiero tener así como súper bien. Debía ser así. Ok. El teléfono a la altura de la vista. No hacer esto. Porque, a ver, cuando estamos muy metidos en lo que queremos ver, no nos damos cuenta de lo que hace el cuerpo. Pero el cuerpo hace una cosa que la palabra es buena, pero el efecto es malo. El cuerpo compensa y la compensación nunca es buena. El cuerpo siempre va a acomodar, a compensar, pero esas compensaciones son las que después la gente dice, ¿y por qué me duele tanto el cuello? No, te duele el cuello porque has estado cargando tu cabeza. A lo mejor estabas viendo un capítulo de una serie en esta posición. O también el hecho de como irnos corriendo hacia un lado, porque a mí me pasa muchísimo también. También, igual que las personas que tienen una computadora portátil, que la ven en la cama, por ejemplo. Lo mismo, esas son peores las posiciones, porque entonces lo mismo lo hacen con una almohada aquí, una desviación de un hombro más abajo que el otro, y ahí te das cuenta que el cuerpo está descompensado por completo. Profe, ¿cómo puede un profesor integrar en sus clases consejos de salud y prevención? Bueno, existe la asignatura Fisiología de la Ejecución Instrumental, que es la asignatura que yo imparto y que se imparte en todo el país en el nivel medio. Pero la mayoría de estos profesores ya se han ido superando en maestrías, que también está el tema, en cursos de superación, los mismos profesores que dan la asignatura, y ya son 20 años en este tema. Quiere decir que de alguna manera ya un estudiante sabe cuidarse, ya un estudiante sabe que no se puede poner yeso, por ejemplo. Incluso yo he tenido profesores que me han llamado, Claudina, tengo un estudiante que creo que se hizo una fractura, pero vino con un yeso y yo le dije a la mamá que te llamara. Entonces, a esa hora hay que decirle a la mamá, bueno, hace falta llevarle un especialista en miembros superiores. Porque, ¿qué pasa? Tú llevas a un niño a un cuerpo de guardia y en un cuerpo de guardia están esperando una emergencia. Pero un estudiante que toca violín no es una emergencia para un cuerpo de guardia. Entonces, el cuerpo de guardia es para solucionar la emergencia en el momento. Y casi siempre cuando ven niños para que hagan reposo, los inmovilizan. Pero la inmovilización, a no ser que sea una fractura grande o que la cápsula del hueso esté dañada, sí se pone inmovilización. Pero lo que se pone más bien es félula. ¿Qué pasa? Cuando un médico que es ortopedista en miembros superiores, que ya sí está especializado en todo lo que es la mano, ese que puede estar de guardia ese día, pero es que como es emergencia, puede estar de guardia uno de columna, uno de rodilla, uno de cadera. Ese no va a tomar la decisión que toma él de miembros superiores. Por eso siempre decimos a los padres, es mejor perder un poco de tiempo y ver al médico indicado, porque ese, ya sabiendo que es un estudiante de música, quizás lleve inmovilización, le pone menos yeso, porque el yeso es muy nocivo para los músicos.
igual que los bailarines. Los bailarines todo el tiempo es venda, no es... Tiene que ser una fractura muy grande. ¿Qué reacciones del público la han marcado más en este camino? Bueno, en este camino me han marcado más las reacciones de los padres. Los padres son como un termómetro de lo que yo estoy haciendo, sobre todo padres de los niños más pequeños. Algunos profesores también, directores de escuela, pero yo pienso que la orientación de los padres ha sido muy, hacia los padres, ¿no? Ha sido muy importante. De hecho, olvidé decir que cada cápsula y cada pasaje bajo la lupa tiene un ebook. O sea, yo confecciono libros digitales que acompañan esos videos. Ellos pueden ver el video y bajar por Google Drive el ebook que explica esa cápsula con un lenguaje asequible a los padres. Porque realmente la labor del padre es acompañar, más que exigir. ¿Qué mensaje, por ejemplo, algo para decir ahora a los estudiantes que busquen su voz en las plataformas? ¿Qué mensaje les darías? Bueno, yo les doy un mensaje general, no solamente mi voz, sino que busquen con criterio. Sobre todo los estudiantes de música. En YouTube, por ejemplo, existen muchos canales de personas que te prometen que vas a tocar piano en una semana, así como te prometen que vas a hablar inglés en 3 días y todas esas cosas. Lo bueno que tiene el aprendizaje es que cuando tú sabes escoger, tú tienes un criterio, tú tienes una manera de decir, bueno, esto no es cierto. A mí me ha tomado este pasaje una semana y es un pasaje de 3 compases, como yo voy a aprender a tocar piano en una semana, por ejemplo. Un estudiante de música tiene criterio como para decir, este video sí, este video no, este video es bueno, este no tanto, y eso sería maravilloso, porque no hay que satanizar las redes ni el uso del teléfono, sino hay que darles contenido con propósito, porque estamos en el siglo XXI. Profe, ¿qué consejos prácticos ofrece para que los jóvenes puedan aprovechar mejor los recursos digitales disponibles? Mira, y volvemos al teléfono, por eso no podemos decir que el teléfono es un enemigo. Por ejemplo, el metrónomo que hay, bueno, el metrónomo analógico, ¿no? Que es el que se pone encima del piano, que es el que va marcando el tiempo, pero ya los hay digitales, ya hay aplicaciones que son metrónomos. Sí. Entonces yo puedo estudiar con el metrónomo, de hecho puedo llevar el metrónomo e ir cantando mentalmente la obra, pero tenemos otra cosa, voy a repasar cualquier asignatura y ese texto y esas respuestas me las grabo y yo estoy en la parada o voy caminando y voy escuchando con mi propia voz, muy importante, con mi propia voz, voy escuchando las respuestas de aquella guía que me pusieron y yo poco a poco eso va a contribuir a mi memoria. Pero la otra cosa, grabarse. No hay nada mejor que ser su propio profesor, uno mismo, de decir, bueno, ahora yo voy a grabar mi obra como está y voy a hacer una carpeta que diga sonata. Grabo la obra, la pongo en esa carpeta, después la veo. Ay, esta sonata yo estoy subiendo la muñeca, la mano izquierda sale con mucho más sonido que la derecha, este pasaje no salió parejo y lo voy apuntando. Y a la otra semana yo voy grabándome y voy viendo mi propio progreso. Eso es otra herramienta con la que se puede trabajar. Y para que el tiempo de estudio, porque comentabas que los estudiantes de música tienen mucho por lo que ocuparse, ¿cómo dosificar ese tiempo de estudio para que todo sea más eficaz? Bueno, lo más importante es priorizar. Hay asignaturas que son imprescindibles, hay otras que son importantes y otras que son necesarias, pero esas pueden cambiar en el orden de esa tabla, pueden cambiar. Imprescindible es la clase de instrumento,
Pero si yo tengo mañana una prueba de solfeo, entonces el solfeo pasa a imprescindible y pasa a importante el piano y las demás asignaturas a necesarias. Cuando hablo de las demás asignaturas me puedo referir a la matemática, pero si tengo prueba de matemática, la matemática es la imprescindible y entonces pasa a necesaria el solfeo, Claro. y el piano pasa a importante, y así yo voy moviéndolas. ¿Por qué es tan importante el estudio fuera del instrumento? Porque cuando tú estudias fuera del instrumento, no solo estás trabajando la memoria, el análisis de la obra, sino es que puedes localizar, como un trabajo de mesa, como el que hacen los actores. Tú tienes tu partitura y dices, este pasaje es un pasaje, y lo pones entre paréntesis o lo marcas con un marcador. Este es un pasaje que me puede traer dificultad. Este es un pasaje que es un reto para mí. Y tienes localizados los pasajes. El día que el piano o el violín o el saxofón no esté dentro de la lista de imprescindibles y esté dentro de la lista de importantes y no tengas el tiempo que le te pudiste dedicar hace 2 días, entonces vas directo a esos fragmentos. No vas directo a todas las obras. Y eso te hace ahorrar tiempo y sentir que venciste algo. Sentir que venciste un fragmento, que hiciste algo. Porque no puedes hacerlo todo. Por lo general, cuando tratan de abarcarlo todo, no hacen nada. Claro. ¿Qué importancia tiene asistir a conciertos y escuchar grabaciones como parte del aprendizaje? Es muy importante la asistencia a conciertos. Es muy, muy importante porque ellos están viendo en vivo el comportamiento de la orquesta. Las grabaciones hay que escucharlas, pero con el propósito también de sentir que son una guía. ¿Qué pasa con algunas grabaciones? Hay algunas grabaciones hechas por concertistas, pero de obras que ellos mismos tocan. Entonces, ellos quieren hacerlo como lo hace ese concertista. ¿En qué tú te fijarías en esa grabación? En la parte estética, en la parte de cómo se maneja la época, cómo se maneja la estética del compositor, cómo se maneja, por ejemplo, si es una obra para piano, para 2 pianos, pero está hecha con orquesta. Cuando tú oyes la orquesta te da una sensación armónica, de ese ambiente armónico de la obra. Si es una obra para violín, que la toca violín y piano, pero el piano hace la orquesta. Al tú escuchar la orquesta, tú dices, mira, esta parte se parece a los contrabajos, esta parte es ¡pam!, el tímpani. Ya tú tienes una visión. Es para orientar realmente, no para tratar de hacerlo igual, porque realmente ha pasado mucho eso. Un concertista lo toca a una gran velocidad, primero porque es un concertista, pero el objetivo con que se pone una obra a un estudiante no es para que la toque en un concierto, es para que venza objetivos que más adelante le pueden servir para su propia carrera. Llegamos al final de este tiempo de televisión dedicado al arte y sus protagonistas. Queremos agradecer a la doctora Claudine Hernández Bin por acompañarnos y compartir saberes en esta jornada de televisión. Muchas gracias, profe, por sus conocimientos, por sus consejos, por su entrega, por su creatividad, por todo. Bueno, yo complacidísima, y también les doy las gracias por haber estado aquí y por la cercanía. Ay, muchas gracias. Así va a despedir yo con esta estrella, cercanía.